Bueno, buenas tardes, espero se encuentren muy bien todos y gracias por acompañarnos esta tarde. Mi nombre es Arnold Mora y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. En nombre de la Corporación Ganadera, Corfoga, les doy la más cordial bienvenida a la charla virtual titulada Herramientas digitales en la elaboración de planes de finca agropecuarios. Para que esta charla se pueda llevar a cabo de la mejor manera posible, le solicitamos respetuosamente que las preguntas que surjan nos las hagan llegar por medio de la acción de preguntas y respuestas que se encuentra aquí abajito o por medio del chat ubicado igualmente en la parte inferior. Las mismas serán contestadas al final de la charla, pero pueden formularlas desde cualquier momento. El día de hoy contamos con el señor don Heriberto Ureña Calderón, quien es licenciado en Geografía de la Universidad de Costa Rica, tiene más de 35 años de experiencia en ordenamiento territorial, ha trabajado como consultor en planes reguladores urbanos, planes reguladores costeros, planes de manejo de áreas silvestres protegidas, trabajó en el MINAE, SINAC, en el Ministerio de Educación Pública, en el Mideplan y actualmente es funcionario en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en la Dirección de Desarrollo Central Sur. Además es profesor universitario, a quien agradecemos de antemano su participación, así como la audiencia. Esperamos que esta charla sea de su agrado y mucho provecho. A continuación, le damos la bienvenida a don Heriberto. Don Heriberto, muchas gracias y adelante con su ponencia. Bueno, muchas gracias por la oportunidad. En este caso, Alicia, la compañera de Corfoga, que nos pidió que compartiéramos un poco la experiencia que estábamos teniendo ahí en la oficina en la elaboración de planes de finca o instrumentos para planificar fincas, en este caso, división de apartos utilizando una herramienta digital, en este caso Google Earth Pro. Eh, Quisiera, antes que nada, entrar un poco a ver la aplicación y lo que hemos estado haciendo, explicar por qué esta herramienta es tan útil y por qué nos facilita mucho los procesos de trabajo en las oficinas que tienen que ver con la planificación, tanto de fincas agropecuarias como cualquier otro tipo de ordenamiento territorial. Eh, el plan de finca es o un documento de planificación o ordenamiento es un instrumento que está compuesto por diferentes aspectos. Ese documento describe las estrategias que el dueño de la finca o el gestor de la finca o en un territorio dado establece para alcanzar objetivos. En el caso específico del tema que estamos abordando, sería para mejorar la productividad y rentabilidad de estos espacios. Como todo plan o todo proceso de ordenamiento, no importa si es a nivel nacional o a nivel de finca, ¿verdad? Incluye varios elementos, entre ellos el diagnóstico, el análisis del diagnóstico, la incorporación de estrategias para mejorar condiciones y otros elementos que llevan al final a un escenario deseado de finca o de territorio. Nosotros nos vamos a enfocar en este capítulo o en esta presentación en el tema del diagnóstico. Eh, lo primero que establece el diagnóstico es la ubicación o la delimitación de las propiedades de las fincas, de las áreas silvestres o del espacio del territorio que se vaya a trabajar. Esa delimitación, esa delimitación, en el caso nuestro como geógrafos, ¿verdad? Siempre arrancamos con un proceso de cartográfico o de mapeo. ¿Por qué? Porque en el espacio, eh, todo punto, toda acción está ubicada en pares de coordenadas geográficas, es decir, es único. Entonces, cuando hablamos de una finca, de un propietario, estamos hablando de una propiedad que está ubicada en un espacio determinado y es única, ¿verdad? No hay otro espacio. Entonces, la cartografía es una herramienta desde
desde que el hombre o la especie humana está en la Tierra, que le ha permitido establecer en planos cartográficos características de los territorios, que le genera información, que le genera respaldo para realizar diferentes actividades. Y con la evolución de la cartografía, hoy se habla del mundo digital o cartografía digital, que es el empleo de estas herramientas que vamos a ver ahora. Les decía que como geógrafo, al final de estos diagnósticos o estos planes de finca, terminan plasmados en mapas, porque el mapa es una representación gráfica ideal de lo que la persona percibe sobre el espacio en el que va a intervenir. Entonces ahí en esta diapositiva les muestro solo utilizando sistemas de información geográfico, dos tipos de mapas. Uno de la región central, en donde se muestran usos de suelo, ¿verdad? Y otro a la derecha, que es un mapita más sencillo, pero con más detalle, utilizando Google Earth Pro. En esto de los mapas es interesante considerar que cuando uno quiere mostrar mucho detalle en la información, la escala que debe utilizar tiene que ser grande. Grande, el tamaño se refiere, es inversamente proporcional, es decir, si la escala es 1/200.000, 1/300.000, 1/500.000, la información es muy general. Si el mapa es 1.000 o 1/5000, la información tiende a ser mucho más detallada, ¿verdad? Eso va a depender también, obviamente, de las fuentes de información que se vayan a utilizar. Eh, Seguido, entonces, ya para ir acercándonos al uso de esta herramienta, es la construcción de sistemas de información geográfico. Un plan de finca es al final un sistema de información geográfico que integra datos espaciales asociados a esa finca. Cuando hablamos de datos espaciales, hablamos del área de la finca, de topografía de la finca, de usos que se están dando en esa finca, atributos que se manejan espacialmente para caracterizar a esa unidad geográfica o en este caso a la finca, ¿verdad? Entonces, a la izquierda pueden ver un mapa de la región central sur con distritos y cómo se visualiza ah, una tabla de datos en donde se refiere al distrito, está información sobre el código del distrito, la provincia, el código de la provincia, y uno puede ir agregando más columnas con más información, población, actividades agrícolas, eh, el índice de desarrollo social, o sea, cualquier otro tipo de información que se asocie a esa unidad geográfica. Eso es lo que hace un sistema de información, y un plan de finca termina siendo entonces un espacio geográfico que tiene datos asociados espacialmente. Cuando hablamos espacialmente es porque, como les decía anteriormente, se representa en cartografía, en mapas, utilizando coordenadas geográficas. Y eso es muy importante, porque una coordenada geográfica existe única y exclusivamente en un punto determinado. Es decir, 9 punto algo y menos 84 punto algo es un punto en donde se va a ubicar la finca y no en otro lado. Eso es importante a la hora de tomar en cuenta también los datos o los instrumentos que permiten recoger información de la ubicación de las propiedades. Entonces, los sistemas de información, antaño, cuando uno trabajaba a mano, no utilizaba sistemas como los que hay ahora, software, ¿verdad? Digitales, lo que hacía uno era sobreponer información, una capa sobre otra, para ir generando más información, para ir haciendo modelos de espacio y establecer en lo que ordenamiento se llama escenarios de uso posibles. Y, por ejemplo, digamos, aterrizando en las propiedades de los productores, uno podría plantear diferentes escenarios a esa propiedad partiendo no solo de las condiciones o características de la propiedad, sino también de las expectativas del propietario, de la condición económica del propietario, que podría alcanzar en el pequeño, el mediano o en el largo plazo, y establecer entonces sí diferentes escenarios
y una estrategia para ir alcanzando esos escenarios. Eso es lo que permite un sistema de información geográfica. Obviamente va a depender de la información que uno como responsable genere e incorpore en ese proceso de modelar, que eso es lo que permite el ordenamiento o el análisis geográfico. Hoy día, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Para ir traer un poquito más al Google Earth, hoy día la cartografía digital es lo que más se trabaja en el mundo. De hecho, lo que está trabajando ahora en el mundo, hay diferentes páginas, diferentes enlaces que uno puede abrir y ya son mapas que ya se están establecidos y que uno puede acceder y buscar por coordenadas o por puntos o lugares el área que uno quiere trabajar. Este, Eso es muy importante porque para efectos de presentación o manejo de información, puede acceder a diferentes fuentes, como las que está ahí planteando ahí. Pero ya entrando en materia, en el Google Earth Pro, el Google Earth Pro es un software, ¿verdad? Es un software que permite trabajar una imagen eh, raster, que es el globo terráqueo, que aquí sería una escala muy general, o ir buscando el caso nuestro, Costa Rica o puntos específicos de Costa Rica, pero quería llamar la atención de que al final eh, esa es una imagen nos da información de un tiempo determinado. Todas las imágenes que se utilizan para hacer cartografía o para trabajar en campo, ya sean imágenes de drones o imágenes satelitales o fotografías aéreas viejas o, ¿verdad? O cualquier otro eh, método que se utilice, lo que nos muestra es el espacio que queremos trabajar en un tiempo determinado. Entonces, a eso se le llama imagen raster, ¿verdad? Que nos da una localización y una información en un tiempo y momento determinado, que eso puede variar con respecto a acciones que se vayan a dar en el corto o mediano plazo. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, voy a abrir el Google Earth Pro para enseñarles o mostrarles o ir hablando ya sobre lo que se puede hacer a partir de este software. Ok. Ese es el Google Earth Pro. Eh, Les voy a indicar qué es lo que es. El Google Earth Pro es un mapa, como les decía hace un rato, es un mapa que puede ser de toda la Tierra, ¿verdad? De todo el globo terráqueo o de una parte de él, ¿verdad? En este caso Costa Rica. ¿Por qué es un mapa? Recordemos un poco lo que nos enseñaron en la escuela y en el colegio. Todo mapa tiene eh, escala. Aquí puedo aumentar o disminuir la escala del mapa. Todo mapa tiene sistema de coordenadas. Aquí las vemos. Latitud, longitud. Donde me pare yo con el cursor, me va a señalar un par de coordenadas. Podemos ponerle título. Tiene el norte, ¿verdad? Tiene fuente de información. En este caso, me está señalando imágenes de diciembre del 2020 o depende de donde me ubique, hay imágenes del 2024, tiene la fuente que la está generando, es decir, tiene todos los elementos propios de un mapa, entonces nosotros podemos desde Google Earth generar mapas con más detalle o con información más detallada de acuerdo a lo que queramos hacer. Bueno, como todo programa, todo software, ¿verdad? Tiene comandos, tiene herramientas y otros elementos de trabajo, ¿verdad? Aquí se muestran las capas particulares que estamos trabajando y las capas generales que él trae ya por defecto, ¿verdad? Te quería mostrarles aquí.
un poco lo que habíamos conversado con Liz, qué es lo que hemos estado haciendo nosotros. Bueno, en este caso, es una propiedad, digamos, que nos propone a través de diferentes programas hacer una propuesta de eh, apartos. Entonces, los compañeros del MAC, los agrónomos, ¿verdad? Eh, realizamos una evaluación previa del terreno utilizando esta herramienta, vemos topografía, establecemos algunas zonas homogéneas o homólogas, definimos en oficina cuáles serían aquellos puntos en los que se debe ir a- a tomar información con respecto al pasto, ¿verdad? Lo que ellos llaman evaluar la cantidad de pasto que hay por metro cuadrado y entonces ir determinando el potencial o las características de esa finca para ver cantidad de pasto y luego determinar con el dueño de la finca, ¿verdad? Cuántos animales quiere tener, y otra información que generan. Y a partir de ahí, los compañeros establecen una posibilidad de, de limitar esa propiedad en apartos con tamaños establecidos para que haya rotación, para establecer la cantidad de animales que deben haber de manera que se mantenga el equilibrio y y haya menos alteración del espacio o se genere menos impacto en el terreno. Y entonces se trabaja en esa propuesta. El Google Earth permite manipular el, el, el territorio, ¿verdad? Darle diferentes vistas, moviendo con este comando que está acá, el norte, ¿verdad? El norte geográfico, y entonces uno puede tener diferentes espacios, diferentes perspectivas de la propiedad para considerar ese terreno y establecer entonces la división de apartos. Nosotros, como geógrafos, le hemos incorporado al análisis que hacen los compañeros elementos de análisis geomorfológicos o análisis de formaciones superficiales, como deslizamientos, zonas de drenaje, zonas de drenaje permanente, zonas de drenaje intermitente, procesos de remoción en masa, otros elementos, ¿verdad? Que también pueden ser muy básicos a la hora de hacer análisis territorial, pero que permiten entonces definir con más detalle los límites de los potreros o los tamaños de los potreros. Me explico, no como vemos acá en la imagen, esto es en tercera dimensión, o sea, tenemos relieve y no es una zona plana, entonces no podemos partir de que si la propuesta dice que son apartos de 1000 metros cuadrados, ¿verdad? Podemos agarrar la finca y dividirla todos los potreros de 1000 metros, porque en la realidad eso no funciona. Entonces, al establecer esos criterios de trabajo, nos permiten afinar con más detalle no solo el tamaño de los apartos, sino establecer unos más grandes que otros, ¿verdad? Por las características ya mencionadas, para minimizar riesgos, riesgos de erosión, ¿verdad? De la misma afectación de los animales. Y entonces, eh, siempre buscando el número de apartos idóneos o ideales, perdón, que establecieron los compañeros de agrónomos en función a los análisis que ellos establecen. Para el caso de esta propiedad, como ven acá, se hace una propuesta de apartos, ¿verdad? En donde eh, perdón, antes de volver ahí, quería mostrarles acá lo que podemos hacer con Google Earth Pro. Es que por el tiempo y como empecé tan tarde, voy muy rápido, creo. Esos son los comandos de lo que puedo hacer en Google Earth Pro, ¿verdad? Hay gente que utiliza Google Earth, u otros Google, pero eso lo que permiten es navegar dentro de la imagen, dentro de la fotografía, pero no permiten hacer cosas, generar más productos, generar información.
o captar información y hacer otros mapas más detallados con la información que se puede extraer de acá. Entonces, este comando que está acá es para marcar puntos. ¿Ven? Permite marcar puntos. Me da las coordenadas y me da otros elementos que se detallan acá. Este comando que está acá me permite marcar polígonos. Que ese es el que usamos para delimitar los potreros en las, en las fincas. Este comando que está acá me permite marcar rutas dentro de la propiedad. Este comando es muy importante. Les voy a explicar por qué. Porque al utilizar el relieve en tercera dimensión, el comando de rutas, ¿verdad? Va siguiendo la topografía del terreno y entonces me puede ir mostrando dónde hay cimas o pendientes más agudas o pendientes más suaves, ¿verdad? Donde hay drenajes, diferencias en altitud, ¿verdad? Y algo muy importante, como ven acá, que uno marca esa ruta que está aquí, que aparece ruta sin título, puedo ver un perfil topográfico sobre esa ruta que marqué. ¿Para qué lo hemos estado utilizando nosotros? En este caso, el plan de finca, para establecer niveles o líneas para sistemas de riego o llevar agua de un punto a otro, el punto más alto al punto más del punto más bajo, perdón, al punto más alto, para establecer costos, distancias, el tipo de cantidad de metros de manguera o al final qué tipo de bomba podría ser la más apropiada de acuerdo a las diferencias de altitud, el traslado, etcétera, para hacer uso del recurso hídrico en caso de que lo tengan. Entonces, volviendo acá con la división de apartos, la idea que nosotros siempre hemos tenido es manejar que la división, ¿verdad? Sea lo más homóloga posible, pero cuando hay condiciones como estas, en las que el terreno está muy afectado, muy alterado por condiciones de drenaje, erosión, flujos, ¿verdad? Entonces, estos zapatos no pueden ser igual que estos en dimensiones, en tamaño. Entonces, generalmente estos son o más grandes para que puedan estar la misma cantidad para que tengan la misma cantidad de animales o se establece que si en estos que hay que las condiciones son mejores, los animales pueden estar 3 días, por ejemplo, acá deben estar 4 o 5, perdón, o menos, 2 días, si acaso, ¿verdad? Para que el pisoteo y todo no vaya a seguir afectando este potrero. Eh, Se establecen de tal manera también que los animales puedan mover siguiendo las curvas de nivel o estos pie de vaca que ellos ya tienen. eh, Nos permite establecer líneas o caminos internos para conectar los diferentes apartos. Eh, ¿Qué más les puedo? O sea, podemos hacer muchas cosas con estos comandos. Podemos medir distancias de un punto a otro, ¿verdad? Para establecer rutas o otras, o establecer perímetros, etcétera. Eh, Con estos 3, 4 comandos nosotros hemos podido hacer propuestas de limitación de apartos en diferentes fincas. Una vez que nosotros hemos establecido los apartos, perdón, hacemos un trabajo con el dueño de la propiedad, porque al final ellos también son los que conocen con más detalle la propiedad y son los que van a utilizar la propuesta. Y ese trabajo consiste en mostrarles a ellos la división y en un trabajo en oficina con ellos se hacen los ajustes del caso, ¿verdad? Porque
les muestro acá, yo puedo manipular los límites del polígono, ¿verdad? O hacerlos más largos, moverlos de acuerdo a lo que el productor requiera o diga que es más fácil o para él desplazarse o por sus mismos animales que él los conoce bien. Y entonces se va generando eh, modificaciones a a los zapatos de acuerdo a los requerimientos y a las mismas necesidades que el propio dueño de la propiedad conoce. Y al final se genera entonces ya esa propuesta. Ahora, cuando ya tenemos esta propuesta, lo que hacemos o lo que hemos hecho es establecer puntos para estaquear, para que los propietarios establezcan los postes para las cercas eléctricas, ¿verdad? Para delimitar ya propiamente los potreros. Entonces así nos permite establecer, siguiendo una ruta básica, moviéndonos, permitirse, moviendo dentro de la propiedad, ir estableciendo esos puntos para para que el dueño, perdón, coloque las estacas y luego tire el tendido eléctrico. Eso lo hacemos utilizando Google Earth Pro. Eh, estos, todos estos son archivos KMZ, como ven acá. Estos archivos KMZ en QGIS se pueden jalar y ahí sí se les hace un tratamiento ya más estético, más bonito para presentar. En QGIS, este KMZ se puede transformar en un formato shape, que es el formato que utiliza el QGIS, y de ahí se puede transformar a un archivo GPX, que es el que se puede bajar luego al GPX, valga la redundancia, para poder ir al campo a ubicar cada uno de estos puntos, ¿verdad? Y poder entonces trasladar la información que se generó en Google Earth al campo. Y eso nos ha permitido ser más eficientes a la hora de ir al campo a trabajar con los productores, ¿verdad? Porque nos ahorra tiempo, se conoce la finca, ¿verdad? Y eso también le muestra al productor que lo que se les está proponiendo tiene un sustento más técnico, más, más científico, ¿verdad? Eh, con Google Earth Pro también les quería mostrar esta otra propiedad que está por acá, que que estamos, queremos trabajar con otro propietario. Es muy interesante. Aquí estamos con él marcando drenajes, drenajes permanentes, drenajes intermitentes, eh, deslizamientos. Eh, a diferencia de las imágenes de drone, que son imágenes raster, igual que estas de Google Earth Pro, las imágenes de drone solo nos dan la toma, lo que hay en el momento en que se realizó el vuelo. El Google Earth Pro, como es un software, ¿verdad?, de uso mundial y basado en imágenes satelitales, ellos han logrado sobreponer de alguna manera imágenes de diferentes épocas. Acá, acá, por algo no se aprecia acá, pero hay un datito aquí que aparece un año, ¿verdad? Lo que hace eso es que nos permite desplegar esta barra que está acá de años, en donde hay imágenes satélite para esa zona. En algunos no hay muy buena resolución, pero hay algunos años en que es muy buena. Ya quería mostrarles esta imagen, que es del 2003 de esa propiedad. Ven, acá, como hay poca vegetación y por los tonos, podemos marcar más fácilmente los drenajes. Esto es una quebrada que va acá. Y al marcar los drenajes, ¿verdad?, intermitentes o permanentes, nos permite establecer luego zonas de protección o zonas
o buffer de protección para que los animales no se muevan por acá o estén menos tiempo en estos sectores, ¿verdad? Eh, Vean, noten acá, aquí está marcado el deslizamiento, que es más o menos de 1 hectárea, más de 1 hectárea que se está moviendo, o se movió y que se está moviendo. En el 2003 no estaba, pero ya en el 2024, ¿verdad? En la fecha que aparece acá, el 21 de enero del 24, ya se ve todo ese gran deslizamiento que está impactando la finca del señor. Pero también podemos apreciar cómo se ha ido regenerando o cómo se ha ido recuperando la masa eh, forestal, ¿verdad? En la finca. Habría que trabajar con el señor esta parte del diagnóstico que ha pasado del 2003 al 24 para que se haya dado esa recuperación de la masa forestal, si es una condición que él quiere mantener o que se dio, o alguna condición se dio para que las condiciones de uso de suelo de esta propiedad hayan cambiado en el tiempo tan radicalmente. Para el caso de esta propiedad, eso es importante a la hora de tomar decisiones con respecto a la división de los apartos que el señor quiera manejar o que uno quiera trabajar con ellos. Eh, entonces, sobre esta herramienta, les decía, uno puede eh, hacer todo este tipo de análisis y este tipo de propuestas. Acá, en los comandos, eh, puedo abrir archivos que ya haya generado en otras oportunidades. Puedo guardar estos, los productos o los trabajos que estaba haciendo, los puedo guardar y establezco las carpetas. Lo puedo mandar directamente por correo, lo puedo ver en otros mapas de Google. Puedo imprimir, ¿verdad? Y entonces ya me generan mapas. ¿No? Le puedo poner el título, la leyenda que aparezca. Esto es importante porque a la hora de imprimir y hacer un PDF, le permite entregar el producto al dueño de la finca para que ellos también tengan a mano el, el- el trabajo y puedan ir al campo y que conocen su finca también ver en el campo utilizando esa impresión eh, el producto que se les está eh, presentando. Esta herramienta, aquí en herramientas, esto es muy importante en opciones. Eh, cuando les he presentado esto a algunos compañeros, les digo esto es por esto que está acá, lo de la latitud y la longitud. Algunos compañeros o gente que utiliza diferentes fuentes para recoger información, apps de teléfonos o GPS que viejos, que no están calibrados, a veces generan información en grados, minutos y segundos. Y entonces, cuando traslada la información a una base de datos, eh, no tienen el cuidado necesario a veces, y entonces, como los sistemas piden grados decimales, entonces ajustan los datos para que se vean como si fueran decimales. Y cuando la gente incorpora eso a los sistemas de información, los puntos, pueden estar desplazados kilómetros, ¿verdad? Hay casos en que han caído fincas dentro del mar o puntos que salen en otras provincias, ¿verdad? Etcétera. Les decía eso porque acá yo puedo jugar en Google Earth Pro con el tipo de, de presentación de los datos en latitud y longitud, de la latitud y la longitud, ¿verdad? Por ejemplo, aquí están grados decimales. Ven, entonces me aparecen los datos en grados decimales, 9,80 o -84. Pero lo puedo pasar a grados, minutos y segundos, ¿verdad? Y aquí está, 9 grados, 48 minutos, 0 segundos, 84 grados, 20 minutos, 32 segundos, el mismo punto. Lo que cambia es eh, la manera en presentar los datos, porque como les decía al inicio, cada punto en un mapa
es único, porque ese punto está en la intersección entre una latitud y longitud de centro, entre un par de coordenadas. Entonces, la forma en que lo representemos eh, es importante tenerlo claro a la hora de presentar información, pero no importa si lo cambiamos, es siempre el que estemos usando, no importa si lo cambiamos, siempre va a estar ubicado en ese espacio, no va a variar. Esto es básicamente lo que estamos utilizando nosotros para los planes de finca. Como les decía, aquí podemos modelar, podemos establecer usos del suelo. Generalmente, cuando uno trabaja en planes de finca más grandes o con más diversidad, si quiere hacer un diagnóstico de uso de la tierra, lo que identifica son zonas homogéneas, ¿verdad? Por ejemplo, acá uno podría establecer que esto es una zona homogénea, que son, ¿verdad? Si uno sabe qué es, le puede poner de una sola vez el uso que tiene, cítricos, por el patrón que se muestra en la imagen, ¿verdad? El detalle, ¿verdad? O algún tipo de cultivo permanente, ¿verdad? Y luego en campo define específicamente qué es lo que tiene, cuál es el valor que tiene. Eh, Puede marcar esta otra zona homogénea con esta otra zona homogénea y le puede poner pastos o esta zona de uso forestal con esta zona de uso forestal. Es decir, uno establece áreas homogéneas y luego en campo le detalla cuál es el valor que tiene realmente o el uso que tiene para ir afinando la base de datos que se quiera agregar. Un punto importante es que en las áreas que se establecen en Google Earth, ¿verdad? Como son imágenes raster, solo asocian un dato a, esa unidad o a ese punto que quiere. En este caso sería un polígono, ¿verdad? Y entonces aquí le puedo poner características, pero a la hora de representar en una base de datos, solo me va a dar que es un polígono y que tiene tantos metros cuadrados. Aquí me da el perímetro y me da el área, ¿verdad? Y solo eso, solo esa información me va a mantener. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? Que utilizando otra fuente, otras herramientas como QGIS, eh, pero en otros elementos como QGIS, yo puedo trasladar archivos KMZ y generar mapas más detallados. Y le puedo agregar a cada polígono más información. Por ejemplo, quería mostrarles a nivel de presentación acá este mapita, perdón. Este, este es la propuesta de partes que le habíamos hecho al señor, ¿verdad? Este es el drenaje que está acá. Uno puede en Google Earth, perdón, también cargar capas ahorita me devuelvo, cargar capas del Sistema Nacional de Información Geográfica, del SNIP, capas de suelos, capas de drenaje, límites de provincia. O sea, en el SNIP hay una gran variedad de fuentes de información, de capas de información que uno puede aprovechar y utilizar a la hora de hacer diagnósticos. Pero les quería mostrar que acá, en este mapa, cada parto, ¿verdad? Ya me muestra el área y el perímetro. Yo podríamos agregarle una columna más acá que establezca cantidad de pasto que tiene, ¿verdad? O si hay erosión, ¿verdad? O qué sé yo. Otra información adicional que es que tiene árboles dispersos, que es una sola unidad. Eso lo permite hacer el QGIS, ¿verdad? Porque permite ya
manejar la base de datos y agregar información, mientras que el Google Earth no lo, no lo permite. Este es otro ejemplo, perdón, de una propuesta de plan de finca. Son dos potreros con condiciones diferentes de topografía, de cantidad de pasto, ¿verdad? Eh, los dueños de la propiedad querían que acá fuera más intenso y aquí eh, menos intenso el pastoreo, ¿verdad? Aquí pero con la misma cantidad perdón, de animales. Entonces, se definen zonas de protección, se hacen las restas de esas áreas de protección de las fincas, los caminos internos, las de conexión, perdón, para establecer los apartes que se querían trabajar. Acá en esta otra que les muestro, en esta misma propiedad, utilizando el comandito aquel en Google Earth, se establece una ruta y se establecen entonces las diferencias de altitud entre el pozo y el tanque de agua, en donde ellos quieren llevar o almacenar el agua para luego hacer una distribución por gravedad para establecer el, el- características de bomba y la manguera y, y establecer inclusive hasta costos de cuánto podría salir llevar el agua de acá a acá por distancia, por manguera, ¿verdad? Etcétera. Estos son varios de los usos que se le puede dar a esto del Google Earth Pro y a otros sistemas de información. Esta es la imagen que les quería mostrar, ya se las enseñé en vivo en Google Earth, ¿verdad? De cómo nos permite ver diferencias de uso de suelo Google Earth Pro en una misma propiedad a través del tiempo y establecer entonces las condiciones por las que ese territorio ha cambiado y a la hora de establecer las alternativas, considerarlas para hacer esas propuestas. Eh, Eso sería, digamos, lo que tengo para conversar. No sé si hay alguna, por el tiempo, me habían dicho que teníamos hasta las 6. No sé si podemos seguir o si siguen las preguntas. De momento no hay muchas preguntas. Don Heriberto, si le falta material, puede continuar. No, es eso, básicamente. Lo que quería mostrar era lo de Google Earth Pro, ¿verdad? Ah, ok, Que yo entonces creo que es abrimos aquí para sí, que adelante, era sí. lo que Lixia era lo que nos había pedido que explicamos un poquito el uso de esta herramienta a la hora de, sobre todo, de establecer la delimitación de apartos. Ok, muchas gracias entonces por su presentación, don Heriberto. A continuación vamos a abrir la sección de preguntas y respuestas, ya sea por medio del chat, la sección de preguntas y respuestas, o si alguien quiere levantar la mano y conversar, creo que también es posible habilitarle el micrófono. Por ahí nos dicen muchas gracias por su excelente exposición. Dicen por acá que si puede repetir cómo hizo con el comando de ruta para que le tirara el perfil de terreno. Sí, voy. Para utilizar este comando de la ruta y el perfil de terreno, tenemos que tener eh, siempre activa aquí donde dice relieve, ¿verdad? Porque yo le puedo quitar el relieve y entonces me aparece una figura, una imagen plana, ¿verdad? Si estoy con esta imagen plana y no tengo activado aquí el relieve, no me va a funcionar lo de la ruta y lo del perfil del terreno. Entonces, que tengamos claro eso de que tiene que estar activo el comando de relieve y entonces trazamos una ruta.
Vamos a hacerlo aquí, una nueva, ¿verdad? Aquí, esta es una línea de cresta en términos de geográficos, ¿verdad? Es una línea divisoria de aguas. Aguas drenan hacia al oeste o hacia el noroeste, pero en el sureste. Entonces, tomamos aquí el punto, vamos marcando la ruta. Marcamos de esta línea de cresta a esta línea de cresta. Le podemos poner un nombre para que no nos olvide. Prueba uno y le damos aceptar. Entonces, aquí me aparece prueba uno, ¿verdad? Aquí donde di prueba uno le doy con el clic derecho al mouse y se me despliegan comandos o elementos que puedo hacer con esa ruta. Aquí se muestra donde dice mostrar perfil de elevación. Ahí le doy clic y se me despliega aquí abajo la información. Él me automáticamente me volvió a marcar el norte. Ven aquí arriba en la pantalla aparece el norte otra vez hacia arriba. Recuerden que yo lo puedo manipular. Pero entonces aquí lo que él me está mostrando es que aquí donde estoy, donde la flecha me marca, está, perdón, vea, me indica 930 metros sobre el nivel del mar. Entonces yo me puedo ir desplazando sobre esa ruta y entonces me va marcando el perfil topográfico. Aquí voy sobre una quebrada. Aquí, si pueden ver, me va dando la altitud en un eje X, ¿verdad? Y aquí, la altitud y la distancia. Y hasta porcentaje de elevación y rango de pendiente, inclusive. Toda esa información, claro, la inclinación máxima la ven, la inclinación promedio. Aquí estaría llegando a un valle de quebrada a 703 metros. Prosigo, ¿verdad? Otro valle de quebrada. Aquí hay una división de agua muy pequeña. Aquí hay otra quebrada, ¿verdad? Hasta llegar a otra línea de cresta, 779 metros. Así que yo puedo establecer que la diferencia entre 993 y 778 entre esos dos puntos es de tantos metros. Toda esta información me la da la hoja de el perfil, ¿verdad? Si quisiéramos llevar agua, por ejemplo, de acá a acá, ya tendríamos la altitud y ya con un ingeniero agrícola, ¿verdad? O con alguien con buena expertise, nos puede indicar a esa diferencia de altitud cuál sería una bomba apropiada si hay que bombear agua de ese punto de este punto a acá, y la distancia que hay, y cuántos metros hay, y la manguera y esos elementos básicos para establecer un sistema de bombeo para llevar agua del punto más bajo al punto más alto en una propiedad para aprovechar las aguas y luego hacer una distribución por gravedad. No sé si quedó claro. Bien, don Heriberto, yo creo que quedó bastante amplio cómo se hace eso y muy sencillo, ¿verdad? Hay otra Sí, sí, consulta, ajá. ajá, sí, hay No, otra que, consulta que dice, adelante, don Heriberto. no, que esto es mucho prueba y error, ¿verdad? Hay que estarlo manipulando siempre para que y uno va sacándole mucho jugo a este asunto cada vez que lo trabaja porque hay mucha información. Recordar siempre, ¿verdad? Aquí está la fecha, que esto es una imagen del 31 de diciembre del 23, o sea que ya hace año y medio que puede ser que algo haya pasado acá, por eso es fundamental complementar este trabajo de recopilación de información en estas fotografías o imágenes que son de un momento determinado con el trabajo de campo. Gracias. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Cómo hago para incluir mi plano sobre la aplicación? Dice, ¿puedo buscar con un número de plano o tendría que medir primero con GPS toda la finca y así poder trabajar en dicha aplicación? Bueno, hay varias maneras. Vean, en el caso de nosotros, en todo el país,
Si uno va a, voy a, voy a abrir aquí un momentito. Lástima que no lo tenía preparado. Eh, Aquí ven esta pantalla que está acá. Esta página que abrí aquí es del el SNIP, que es del Sistema Nacional de Información Territorial de Costa Rica, es del, del Instituto Geográfico. Aquí hay aquí donde dice servicios OEG, es donde el geográfico ha almacenado la información que han generado diferentes instituciones del país y que por ley tienen que, cuando una institución genera información primaria y está cartografiada, y, ¿verdad? Por ley tienen que subirla acá. Entonces, en esta plataforma hay capas del registro de la propiedad en donde están identificados, eh, aquí donde dice registro inmobiliario, hay una buena capa de información de, de, de las propiedades del país, ¿verdad? Eh, ¿Por qué les digo eso? Porque les voy a mostrar ahora. Esas capas se pueden abrir y se pueden descargar aquí en Google Earth Pro. Entonces, nosotros en la región, en el caso de Puriscal, la municipalidad tiene ya extrajo de esa página que les expliqué anteriormente, los mapas, eh, los mapas catastrales, ¿verdad? Entonces, como ven en la imagen, aquí se desplegó para el distrito de Mercedes Sur de Puriscal, se desplegaron todas las propiedades que tienen plano catastral y que así están en el registro público, ¿verdad? Entonces ahí nos aparece en la información está muy lerdo. Aquí, si yo despliego, es que está lerdo. Bueno, cada uno de estos polígonos que tiene colores es una propiedad y en la base de datos que despliega está asociado número de cédula, extensión, limitaciones, todo lo que un plano catastral establezca y la misma municipalidad frente calle, etcétera. Entonces, eso es una manera, ¿verdad? Si tenemos la posibilidad de ir al registro inmobiliario y nuestra propiedad tiene plano catastrado, lo podemos bajar. No sé por qué no quiere está como pegadito. Pero yo puedo copiar, si este fuera el caso de nuestra propiedad, puedo marcarlo como un icono, como un polígono, y lo marco y lo guardo como la propiedad de Heriberto Ureña, y luego ya puedo, puedo apagar esa capa y me queda la propiedad. Ok, aquí hay otra pregunta. Nos Perdón, y dice,
y la Ajá, otra es coger el plano catastrado, ¿verdad? Y si me regala el dato de la persona que le está solicitando, después le paso con detalle la información, porque uno lo que hace es que en los planos catastrados viene la figura del plano y después viene en la parte, en otra parte, la ubicación de esa propiedad en una hoja topográfica y entonces ahí aparecen el plano de coordenadas eh, en lo que se representa generalmente el Lambert Norte, entonces uno puede marcar coordenadas y transformarlas en decimales y con el marcador de puntos irlos ubicando y así la va delimitando. La otra es, eso es una manera, y la otra es hacer el recorrido de la propiedad con un GPS y establecer puntos. Y luego esos datos, marcarlos en Google Earth Pro y así nos vamos ayudando a definir la propiedad. Y muchas veces de esa manera, junto con el dueño de la finca, que lo conoce muy bien, se establecen muy bien los límites de la propiedad. Esas son tres maneras de hacer eso que hemos hecho, que es lo que él está solicitando. de acuerdo, don Heriberto, muy amplia su respuesta. Aquí hay otra pregunta. Dice, en polígonos, cuando Google Earth da el área, ¿considera la topografía? Sí, claro, sí, es que como que se pegó la aplicación de Google. Ok, Voy dice, a a, la hora de trazar un polígono o ruta donde hay mucha vegetación, por ejemplo, árboles, se me genera mucha sombra. ¿Cómo hago a la hora de trazar con el puntero esas sombras? Dice. No entiendo muy bien a qué se refiere, pero algo pasó porque me sacó. ¿Me oye? sí lo escucho, don Heriberto. Nada ¿Me más que ya puede no repetir? está, no está proyectando. Le repito, a la hora de trazar un polígono o ruta donde hay mucha vegetación, por ejemplo, árboles, se me genera mucha sombra. ¿Cómo hago a la hora de trazar con el puntero con esas sombras? Tal vez se referirá a que, no sé, los árboles no le dejan marcar ciertos límites o no sé qué, ¿cómo lo entendió usted, don Heriberto? Sí, esos son, digamos, eh, aspectos que hay que ver cómo los minimiza uno en terreno. Ya se volvió a activar. No puedo proyectar otra vez. Vamos a ver si, sí, en teoría ahí puede. Ok, la mejor manera o una buena manera es aquí donde les había indicado que se me despliega la barra de años, buscar alguna imagen que tenga más resolución o que el uso haya cambiado para ver si puedo minimizar ese riesgo. Y lo otro es establecer el punto donde hay problemas e ir a campo y con un GPS marcar el punto y luego transferirlo a Google. O sea, son las únicas dos maneras en que se podría hacer porque no puedo yo corregir en Google porque es una imagen ya establecida, no puedo quitar elementos, ¿verdad? Como para poder definir por dónde podría ir el límite con más detalle si hay mucha sombra, mucho árbol. Eso sí no se puede hacer. Ahí sí se requiere un poquito más de trabajo de campo, ir a establecer dónde están esas zonas en las que hay duda con GPS, marcar los puntos. Bueno, muchísimas gracias por su excelente exposición, don Heriberto, y responder todas las preguntas. Esperamos que las consultas hayan sido aclaradas. Les recordamos que esta charla estará disponible en el canal de YouTube de la Corporación Ganadera y la presentación en la página web.
Hemos finalizado la charla virtual. En nombre de la Corporación Ganadera, les doy las gracias a don Heriberto por su exposición y a los participantes por habernos visto hoy. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook. Pueden encontrar como Corporación Ganadera Corfoga, en Instagram como Corfoga y en nuestra página web www.corfoga.org y el canal de YouTube en el que va a quedar grabada esta charla se llama Corfoga CR. Les recordamos que estará disponible tal vez a partir del día de mañana. Muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad y ahí a través del ICI o ustedes si tienen alguna consulta adicional o requieran que ampliemos por aparte con alguna persona, lo haremos con mucho gusto. De acuerdo, sí, a través de nosotros, promotores en las regiones, estamos a lo largo del país, podemos canalizar sus dudas a don Heriberto. Muchas gracias, don Heriberto, que esté muy bien. Igual, muchas gracias, que la pasen bien.